Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los cibernautas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales y las plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en contacto, específicamente a quienes nos ven a través del mundo en la plataforma Roku y demás sistemas digitales en los que CTV Barranquilla hace presencia a nivel internacional. Hoy tenemos un tema internacional que ha sacudido a la humanidad. Irán, la semana pasada, atacó al Estado de Israel con el uso de tecnología que pareciera ya ir mostrando hacia dónde va la orientación de los conflictos bélicos. Aviones no tripulados, denominados drones, misiles dirigidos, pusieron a prueba todo el sistema de protección y blindaje antiaéreo del Estado de Israel. En un ataque sin precedentes, Irán dio muestras de estar dispuesto a inclinar la balanza en el conflicto que ocupa la atención mundial en la Franja de Gaza. Con sus aliados naturales, algunos países árabes están expectantes de lo que pueda ocurrir y de cómo sería la reacción de Israel, que ha anunciado respuestas contundentes. Ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu que están dispuestos a demostrar su poderío, como ya lo han hecho al contener este tipo de ataques. Mucho se sabía del sistema que tiene Israel y que ostenta desde hace unos años de protección ante ataques de esta naturaleza, pero nunca antes habían sido probados bajo una circunstancia semejante. En medio de todo esto, también el panorama mundial sigue preocupado por lo que pasa en Ucrania, un conflicto que cada vez deja más víctimas, con una escalada y con unas pausas que hacen que los stop y los adelantos en posibles negociaciones y participación de la comunidad internacional parecieran que no están a la orden del día y todos están buscando protegerse, prepararse, anticiparse, pero no hay una posición conciliadora o facilitadora de un acercamiento y un encuentro que supere este conflicto. Y en medio de todo un año electoral a escala global, las elecciones en los Estados Unidos siguen también generando grandes controversias, principalmente por el juicio y todas las actividades investigativas y judiciales frente al expresidente Donald Trump. La posición fuerte, firme del presidente Biden también para respaldar a el Estado de Israel ha generado ciertas reacciones a nivel mundial y principalmente en el territorio de los Estados Unidos. Para analizar estos temas, hoy tenemos un panel de invitados muy especiales, expertos que nos ayudarán a comprender qué es lo que está pasando en el mundo, específicamente en Oriente Medio y en los Estados Unidos en medio de este año electoral. Desde la ciudad de Miami, en Florida, en los Estados Unidos, está con nosotros Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista público, lobista del estado de la Florida, directora del programa de radio El Despertador por Oasis Radio, entre otras dignidades, y por supuesto panelista habitual en este programa. Doctora Tati Enríquez, ¿qué es lo que está pasando en Oriente Medio? ¿Cómo lo entendemos? Muy buenas
Noches, doctor Enríquez, a toda la teleaudiencia de CTV Barranquilla, el programa El Termómetro. Muchísimas gracias por siempre pues invitarme y tenerme como una panelista fija, como usted lo dice. Pues definitivamente este tema del Oriente Medio ha puesto al presidente Joe Biden en una disyuntiva, en un momento en que todo lo que diga y todo lo que hace va a ser contado para sus próximas o para las próximas elecciones aquí en los Estados Unidos. Hasta ahora y hasta el momento, pues él ha sido de alguna forma un pacificador, por decirlo de alguna manera, al referirse que no va a tomar partido con respecto a la respuesta que le va a dar Israel a Irán. Entonces, pues mirándolo desde ese punto de vista, hasta el momento, digamos que está sorteándola de un modo elegante. ¿Cómo le va a jugar eso en noviembre? Pues no lo vamos a saber y sobre todo porque hay mucha tela que cortar con respecto a esa respuesta que va a dar Israel, que por lo cierto ya dijo que no iba a ser pues a gran escala, así que vamos a esperar el próximo paso con respecto a este conflicto y por supuesto lo que estará decidiendo también el Senado con respecto a recursos económicos al margen de esta guerra de los últimos días. Económicos y un conflicto que tiene al mundo en vilo. Algunos analistas y algunos mandatarios también se atrevieron a anticiparse a decir que estábamos ya en el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ya no en un ruido de sables habitual, de amenazas y de conflicto discursivo o enfrentamiento de micrófono, como algunos lo denominan, sino frente a un hecho cierto. Atacan a Israel y se desestabiliza completamente el planeta, anunciando participaciones, intervenciones, respaldos, apoyos en dos polos tradicionales. Lo cierto es que esta situación va a dar mucho de qué hablar y vamos a comprender qué es lo que está pasando. Desde la ciudad de Cartagena de Indias está con nosotros el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, analista político, consultor, experto en blockchain, economía digital, entre otros asuntos del mundo cripto, y es el representante para América Latina de la plataforma digital Demos, entre otras dignidades. Por supuesto, también es panelista habitual en este programa. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿qué es lo que está pasando en Oriente Medio? Desde su perspectiva como ciudadano europeo y conocedor muy avesado de esta región del mundo, ¿cómo podemos entender este ataque de Irán a Israel? Anticipado, anunciado, sabían o no sabían, ha generado esto toda una controversia también diplomática, si se le había alertado a Estados Unidos o no. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Es una retaliación frente al famoso ataque de esos militares israelíes en Líbano? Gracias, Julio César, siempre encantado de atenderos y de participar en este programa y de estar con vosotros y con los panelistas. Y efectivamente, aquí la cuestión es, la clave es que, pues, con todo respeto, se va cumpliendo lo que el análisis que yo personalmente, y más o menos el equipo que solemos ser, tanto en Demos como gente relacionada con nuestros equipos, esto es un pulso de potencias regionales, ¿sí? Es decir, poco tiene que ver con luchas de pueblos oprimidos ni nada parecido. Y evidentemente, tanto por el tema de Hamas como de Israel, Hamas un peón, obviamente, de Irán. Aquí lo que se nos pone, y hay que poner sobre la mesa, que no se haya puesto, que no se ha dicho pues con grandes titulares para atraer mucha atención y mucha audiencia. Realmente, ¿qué hay? ¿Qué hay de funcionamiento detrás de toda esta
todo este despliegue de, bueno, supuesta, pues bueno, conflicto a todos los niveles. Por una parte, nosotros planteamos, y yo planteo personalmente, dos cosas. Además, sabes que estaba por allí hace unos meses, no pude llegar, pero bueno, al sitio en concreto, y se confirma siempre lo que nosotros hemos analizado. Faltan dos cosas. Una, cuando una potencia más o menos que hace de gendarme pues quiere retirarse o aparentemente quiere gastar menos, pues, y eso es algo que tendremos que aprender, hablar de una hermenéutica muy general, pues las potencias regionales es ridículo pensar que se van a aportar bien y que solo se van a resolver y no necesitamos potencias. No, punto uno, y eso para el mundo. Ya sea una o varias o en conjunto, necesitamos los dispositivos, en este caso, por ejemplo, de 8 flotas o todas las flotas necesarias para mantener el comercio mundial. Necesitamos potencia a nivel internacional para mantener unas mínimas reglas. Cuando esto decae, y es obvio que se decae y se bajan ciertos tipos de presupuestos, etcétera, ocurre que las potencias regionales pues, no se comportan y actúan. Eso por una parte. Por otra, en concreto, esto nosotros analizamos que es, todo parece indicar que Irán tenía que moverse de alguna forma cuando se especulaba o empezaba a verse la posibilidad de armar nuclearmente a Arabia Saudí. En la insinuación de que Estados Unidos podría estar empezando a negociar con Arabia Saudí y sus aliados, estamos hablando lógicamente de la parte de los países árabes que normalmente confronta tanto con los chiitas en el mundo árabe como con especialmente Irán, que no es del mundo árabe. Irán es, obviamente, es un país persa, farsi, y entonces, que evidentemente está fuera de la Liga Árabe, pero está dentro del mundo, obviamente, del mundo islámico, del mundo de esa cultura, de esa civilización, pero que hay dos claros antagonistas en la región en cuanto a ese tema. Aparte de Israel, es entre Irán y los árabes, los países árabes que están en torno a Arabia Saudí. Algunos de ellos están con Irán. Entonces, ante esta disruptiva, Irán tenía que mover ficha, tenía que crear una situación que llama la atención para hacer ver, por una parte, a un riesgo de su supuesto amenaza de programa nuclear. Realmente lo que le interesa es asegurarse que no se atrevan a hacer movimientos en cuanto a, en el mundo árabe, poder tener armamento nuclear, cosa que no sería nada descabellado porque vemos que Pakistán la tiene, por ejemplo, ¿no? Así que ese sería el segundo tema fundamental. Las dos cosas muy de fondo, que por supuesto esto no se dice en los grandes medios, sino es más bonito y más el tema eterno, Israel, el mundo islámico, Irán, y por supuesto la amenaza de tercera guerra mundial, que sinceramente nosotros, como siempre, descartamos casi absolutamente. Entonces, esos serían los dos temas fundamentales en cuanto a que realmente es lo que está detrás de todo este tipo de crisis, y por eso mismo la jugada que, bueno, al fin y al cabo acaba favoreciendo tanto a las direcciones políticas de Irán como a la dirección política, y lo dije en su momento, de Israel, le convenía esto muchísimo, ha salvado a Netanyahu, que estaba al borde de crisis, y ha salvado toda esta situación. Y bueno, va a jugar a que es un gran protagonista, que a lo mejor tiene mucha paciencia, veremos cuándo responde, etc. Realmente es juego político internacional, desgraciadamente con sangre por el medio, pero que obedece a premisas y a necesidades de resolución a nivel regional. En el ámbito mundial realmente lo importante está pendiente, como gran tenemos, y es la gran tensión de Asia-Pacífico, de China con respecto a Estados Unidos fundamentalmente, y en parte Rusia, y sobre todo el reordenamiento de los sistemas monetarios y financieros a nivel mundial. Un reordenamiento que tiene implicaciones culturales, históricas, económicas, políticas y sociales. Algunos observadores y analistas internacionales
se han atrevido a decir que el objetivo que buscaba Irán era generar un espectáculo para que el mundo tomara conciencia del peligro que existe latente y permanente en Oriente Medio, y bajo esa perspectiva han alcanzado todos sus objetivos. Por supuesto, desde ambos lados, cada uno celebra un botín de esta situación. Del lado israelí se dice que ha sido repelido, contenido y evitado que se generaran daños mayores a un herido reportado y una base militar deteriorada o averiada. Desde el lado iraní, por supuesto, se dice que eso es simplemente una muestra y que estarán dispuestos a esperar cuál sería la reacción del Estado de Israel para avanzar en el escalamiento de un conflicto con todo lo que eso implicaría. Muy cerca a los estudios de CTV Barranquilla está con nosotros el doctor Víctor Herrera. Víctor Herrera es abogado, periodista, escritor, consultor y analista político, director de noticias de una prestigiosa emisora de la ciudad, La Voz de la Patria, de su noticiero estelar en las mañanas, y por supuesto, entre otras dignidades, panelista también de este programa. Doctor Víctor Herrera, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias, Julio César. Como siempre, agradecido de estar aquí. Además, compartir el panel hoy con unos panelistas, unos expositores muy importantes. Y la verdad sobre la pregunta, que no me la sé yo todavía, sobre qué está pasando en el Medio Oriente en este momento, hay una sola cosa que opaca todo lo demás. Lo que está ocurriendo hace 6 meses en el Medio Oriente es un genocidio, un verdadero genocidio por parte del Estado de Israel, del gobierno de Israel, ni siquiera el Estado, del gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, que tiene el ejército más poderoso del mundo, tan poderoso el ejército de Estados Unidos, de Israel, apoyado por Estados Unidos, Reino Unido, por otras potencias, que los fusiles que se utilizan en Colombia, los Galil, son hechos en Israel. Los fusiles que utiliza el ejército colombiano son Galil, de fabricación israelí. Y los aviones que tenemos en Colombia son Kafir, ya pasado de moda, pero son de origen, hechos, fabricados en Israel. Así de poderoso es el ejército de Israel. Contra una población de 1,5 millones, 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza, totalmente desposeídos de armamento y de todo lo demás, que bajo la excusa de que están escondiendo a la gente de Hamas, que inexplicable, injustificadamente, es cierto, atacaron el 7 de octubre en un acto terrorista a una porción del territorio israelí y acabaron con 1.200 personas y secuestraron otras 200, es cierto, no tiene justificación. Mucho menos justificación tiene el haber matado más de 35.000 personas, de las cuales el 70% por lo menos son mujeres y niños, en la Franja de Gaza, repito, en una situación bastante inhumana, dramática, y en donde en 6 meses no ha podido el mundo contener a Israel de continuar, o al gobierno de Israel, insisto, no a Israel, el gobierno de Israel, masacrando de la manera como lo está haciendo, dejándolos morir de hambre, prohibiéndoles los remedios, atacando los hospitales, atacando sitios incluso de refugio, condenas de la ONU, condenas de diversos organismos internacionales, la UNICEF, de cómo se mueren de hambre los niños que están allí, y sin embargo, nada de eso ha servido para evitar, para parar el genocidio que todavía sí, ni siquiera el Ramadán del pueblo islámico, que lo respetan y que entró en marzo y terminó ahorita en abril, ni siquiera el Ramadán, que es un periodo para los para la religión islámica muy importante de reflexión, de conciliación, de abstención, de ayuno, ni siquiera fue eso respetado desde el punto de vista religioso para seguir y proseguir. Y siguen, no hay nada que lo pare. Esto de Irán no es un ataque, recordemos, es un contraataque. Recuerden que un misil de Israel fue a parar a una embajada en Siria de Irán, mató a varios generales del ejército iraní, y esto, desde ese momento, Irán prometió vengar esa muerte
o contraatacar después de eso, y lo ha hecho. El gran peligro es que, por supuesto, Irán tiene las mayores reservas de uranio, que es el componente esencial de las bombas atómicas, y Israel tiene el mayor ejército, o el más poderoso del mundo, respaldado, repito, por las potencias que ya hemos mencionado. Entonces, realmente, si desde el punto de vista humanístico, desde el punto de vista del petróleo, que se va a encarecer, que no se encarece, que la leche es por el petróleo, sí, eso es una pelea de pronto de los ricos del mundo, pero el tema fundamental es que hay un genocidio, hay 35.000 personas muertas ya en unas condiciones realmente lamentables. Condenamos a Putin porque está matando a los ucranianos, pero no condenamos a Netanyahu porque está matando a los palestinos que están en la franja de Gaza. Es un tema bastante grave que no viene de ahora, por supuesto, viene de 70 años de desplazamiento de los palestinos por parte del Estado de Israel cuando se instituyó allí en 1948 por una decisión presidente de la ONU. La misma ONU que él le condena y le dice que por favor el Consejo de Seguridad que pare de estar asesinando niños, mujeres, ancianos, personas que no tienen nada que ver, personas de la población civil que no tienen nada que ver con el conflicto ni nada que ver con la guerra. Entonces no es una guerra. No, es la guerra entre Israel y Hamas, no hay una guerra. La guerra entre Israel y Palestina, en estos momentos no hay una guerra, hay un genocidio. Por el otro lado no hay armas y por este lado hay todas las armas del mundo. Entonces, lo que existe, y no podemos ocultarlo, ni desviar la comunicación, ni desviar la información, ni desviar la atención sobre el hecho fundamental. Están hoy muriendo niños, mujeres, de manera indiscriminada e injusta en la franja de Gaza hace 6 meses y no hay nadie que ampare al señor Netanyahu en Israel. Eso es lo que está pasando. Una situación que, como vemos, tiene tantos ángulos, tantas perspectivas, que por supuesto permiten no solamente interpretar, analizar y proponer alternativas, sino comprender en sentido holístico la realidad. Lo que sigue preocupándonos a nosotros en este programa es por qué no han sido eficaces, eficientes y efectivos los canales diplomáticos. El mundo sí, cada vez que hay una acción de escalada, reacciona, pero reacciona para exigir, no para facilitar, para exigir que cesen los ataques, que cesen las hostilidades. Pero ¿dónde están las iniciativas para mediar, intervenir y ser facilitadores de acuerdos que superen el conflicto? Doctor Gabriel Orozco, quien se encuentra con nosotros desde muy cerca a los estudios de CTV Barranquilla. El doctor Gabriel Orozco es filósofo, doctor en estudios y relaciones internacionales, investigador, profesor universitario, ha sido director de diferentes doctorados, un investigador acreditado por Conciencias, entre otras dignidades, y por supuesto es además ya panelista frecuente en este programa. Doctor Gabriel Orozco, ¿cómo entender lo que está pasando específicamente a partir de esta situación del ataque con drones a Israel? Hola, estimado Julio, y un cordial saludo para mis contertulios y quienes nos ven a esta hora. Bueno, hay una situación realmente que deviene de la crisis que se dio con Rusia, ya lo mencionaron anteriormente, y la invasión de Ucrania. Paul Post, un analista internacional, había advertido que desde la guerra en Ucrania el sistema internacional iba a ser más propenso a el uso de la violencia, básicamente al arrojo de grandes potencias o de ejes regionales por controlar su territorio, dadas las circunstancias, digamos, de crisis o ausencia de un poder global con capacidad de control y de lo que muchos analistas llaman un mundo posamericano o un mundo post-occidental, principalmente posamericano. ¿Qué significa? Que ya Estados Unidos no es ese gendarme que era antes, que podía, digamos, dictar o establecer las reglas a su antojo, y que en ese sentido no solamente ponía en cintura a sus aliados, sino también que lograba, digamos, satisfacer sus intereses, inclusive pasando por encima
del derecho internacional público, el cual él mismo creó, digamos. Recordemos que todo el sistema internacional del derecho internacional público, creado principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues se crea bajo la égida, bajo la, digamos, directriz y liderazgo de Estados Unidos, y el mundo en general, principalmente el mundo occidentalizado, pero también países no occidentalizados, países asiáticos, inclusive africanos, asumieron, digamos, como parte de ello, entre ellos el derecho a la legítima defensa o la no intervención. En ese contexto, Irán alega que está acudiendo con los ataques de drones al capítulo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, lo cual no solamente es un despropósito, sino que no tiene ningún tipo de arraigo el ataque por parte de Irán a Israel en materia de uso de drones. Solamente en un acto de legítima defensa se debe pedir autorización al Consejo de Seguridad, pero también debe obrar la proporcionalidad de los medios. Y en este sentido, pues después del ataque de Israel en Damasco, en el consulado de Damasco, a cuadros estratégicos del régimen de Irán, pues en realidad Irán lo que está haciendo es tratar de mostrar que sus actos por parte de Israel no van a quedar en vano, no van a quedar al olvido y de que va a tener consecuencias. Pero en realidad la capacidad de contrastar o de tener algún tipo de acción que infrija un real daño a Israel es muy baja la de Irán. En realidad lo que vimos fue eso, una escaramuza a algunos líderes como nuestro presidente llamando de manera un poco precipitada y haciendo caso de un chat falso, de una declaración de supuestamente del presidente Vladimir Putin, que estábamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Es cierto que el conflicto en Oriente Medio genera mucha tensión, hay muchos intereses en medio de él, pero rápidamente Estados Unidos creo que declaró que, si bien es cierto, apoyaba a Israel, no iba a secundar a Israel en una retaliación, en una acción frente a Irán para seguir escalando el conflicto. Irán rápidamente parece ser que escuchó también la voz de sus, digamos, países cercanos, países árabes que le llamaron a tranquilizar la situación, y lo mismo, lo propio, paradójicamente hay que decirlo, pero que en un buen sentido, lo mismo hicieron las cancillerías de Rusia e inclusive de China, con lo cual lo que estamos viendo es un juego de poderes por la hegemonía de la región, la cual comparto con lo que dijo anteriormente Víctor. No coincido con que Israel es el ejército más poderoso del mundo, en realidad es el de Estados Unidos, sin duda alguna, pero Israel sin duda alguna en la región tiene el poderío militar más fuerte. Es a todas voces dicho que Israel tiene armas de destrucción masiva, no declaradas, pero que tiene la inteligencia, la capacidad, el personal para maniobrarlas, pero sin duda alguna la, digamos, tensión en Oriente Medio tiene que ver con esa capacidad de Israel de seguir manteniéndose como el hegemón. Ahora, esa hegemonía, y con esto termino esta primera intervención, está muy en cuestión o está, digamos, muy señalada también por la cooptación que tiene del poder Netanyahu. Digamos que desde la oposición en Israel ya se vienen hablando de que el poder en Israel está secuestrado por Netanyahu, de que hay una cúpula, una élite muy radicalizada que en realidad no representa a todo el pueblo judío, y de que hay voces muy disonantes sobre lo que está pasando en no solamente la incursión en la Franja de Gaza, sino la intifada y cualquier otro tipo, digamos, de acción por parte de Israel en contra de los países vecinos, en Jordania, en Egipto y, digamos, en todo Oriente Medio. Entonces, yo creo que lo que debemos estar aquí muy pendientes es cómo evoluciona la situación interna de Israel. Yo creo que Netanyahu no va a tener para siempre un cheque en blanco. Yo creo que el poder de Irán, si bien es cierto, es estratégico, es un poder importante, no tiene la capacidad de hacerle un contraste real a Israel, pero la cuestión es que Israel cada vez, en términos de su accionar y de su legitimidad también política, se queda cada vez más solo y se queda cada vez sin menos apoyo. Si bien es cierto, el representante Josep Borrell de la Unión Europea sacó unas declaraciones apoyando a Netanyahu, son muy limitadas en realidad y cada vez vemos menos margen de maniobra en el ámbito internacional, por lo cual
nada extrañaría que prontamente en Israel haya un cambio de brújula política y esto podría traer algún tipo de consecuencias sobre la situación, particularmente en la Franja de Gaza y en la tensión también con Irán. La posición de los Estados Unidos sin duda va a inclinar la balanza. Y en medio de todo lo que se dice, hoy se dio un hecho cierto, y es que los Estados Unidos impusieron sanciones a Irán por el uso de drones. Aparte de las ya sanciones características que ha tenido permanentemente el Estado norteamericano, los Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos, sobre Irán, ahora viene una sanción más sobre el uso de drones. Pero no se va a quedar solamente con eso. Dicen que en los próximos días, a consecuencia del ataque a Israel, seguirán imponiéndose sanciones. ¿Funciona este sistema de sanciones que aplica los Estados Unidos? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, recientemente se aplicaron sanciones en ocasión a el incumplimiento de los acuerdos de Barbados entre el gobierno venezolano y la oposición. Se imponen sanciones, pero eso, por el contrario, parece que despertara un sentimiento patriótico y nacionalista tanto en Irán como en Venezuela, y ni hablar de los otros países sancionados como Cuba, por ejemplo, históricamente. Pareciera que esas sanciones, en lugar de aislar, cohesionan mucho más a los gobiernos de turno. Sería un buen tema para analizarlo en otro programa. La pregunta aquí clave en este momento es, ¿qué podemos esperar? ¿Seguirá escalando este conflicto? ¿Seguirá esta retórica de las sanciones, de las amenazas mutuas y, por supuesto, la ocupación israelí en Gaza con un movimiento del ejército bastante considerable ahora hacia Rafah? Esperemos. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Así como está el intenso calor en la ciudad de Barranquilla, en medio de una sequía y anuncios de probables racionamientos en el país, si no ocurre un milagro, aunque algunos meteorólogos reconocidos como Mas Enríquez dicen que parece que va a llover pronto, la pregunta es, ¿va a llover en la comunidad internacional? ¿Seguiremos asistiendo como espectadores a un conflicto interminable? ¿Cuál es el rol de las naciones del mundo? Estados Unidos dice en un momento que no va a tomar parte del lado israelí, pero impone sanciones sobre Irán. Y esto no es un asunto del gobierno actual, ha sido una política de Estado reiterada cada vez que hay diferencias en las prácticas y también abusos y excesos de algunas naciones. Sanciones, pero sanciones que no resuelven los problemas. Y aquí quisiera preguntarle, doctora Tati Enríquez, clave esta pregunta. ¿Resuelven estas sanciones los problemas en la comunidad internacional? ¿De algún modo representan una alternativa frente a lo que pasa? ¿O las sanciones terminan cohesionando más la identidad nacional, el asunto concreto del Estado de Israel? Parece que Tati Enríquez tiene problemas. ¿La escuchamos? Bueno, hasta donde hemos visto el tema de las sanciones que ha colocado Estados Unidos a diferentes países, Rusia, lo del petróleo de Venezuela, ahora lo de Irán, yo no veo que pasa nada realmente con el tema de las sanciones que ha hecho Biden en los últimos tiempos. Ahora, yo sí considero que sí lo debe hacer, o sea, debe pronunciarse al respecto, debe poner esas sanciones, pero debe repercutir de alguna manera en las acciones de los otros países y del mismo, porque si lo vemos con Venezuela,
ha dicho, pero no ha hecho nada de lo que ha dicho. Todo lo contrario, ha sido una carta blanca o un cheque en blanco para Maduro en muchas cosas. Y en este conflicto en Medio Oriente, pues pienso que tampoco está pasando absolutamente nada. Digamos que Biden, y marcando con mucha responsabilidad mis palabras, con lo que voy a decir, se está lavando las manos como Poncio Pilato en casi todos los conflictos que tienen que ver con Estados Unidos, incluso conflictos internos aquí. Con el tema de la inmigración, Biden se lava las manos y solamente saca algunas apreciaciones, pero realmente no acciona. Así que yo creo que el tema de las sanciones con respecto a este presidente que estamos teniendo en los Estados Unidos actualmente, el presidente Joe Biden, no funciona el tema de las sanciones como lo hemos visto anteriormente en otros mandatarios de la Casa Blanca que dicen y hacen, y lo hacen de una manera categórica. Pero Biden realmente con el tema de las sanciones es un papelito en blanco solamente para mostrarse elegante en el resto del mundo, pero realmente no está haciendo absolutamente nada. Bajo ese contexto, habría que recordar que también el presidente Donald Trump impuso sanciones específicamente contra Venezuela y esas sanciones no produjeron ningún efecto. Entonces, aquí es donde viene la pregunta: política de Estado, política de gobierno, matices personales, mientras unos cortan la relación diplomática y otros hablan permanente y frecuentemente con una interlocución fluida, ¿se alcanzan los objetivos o no? Obviamente al presidente Donald Trump no le correspondió estar ni en un conflicto como el de Ucrania, ni en un conflicto como el de Gaza, pero en el caso venezolano sí pareciera que es una situación sostenida. Y no estamos cuestionando el tema de las sanciones. Colombia en el pasado fue también objeto de sanciones en referencia al narcotráfico y parece que el narcotráfico nunca disminuyó. Y esto no lo decimos para cuestionar la política internacional de los Estados Unidos, ni mucho menos. Lo que queremos decir es que en ocasiones pareciera que ese tipo de sanciones generan una especie de rebeldía y una postura bastante radical frente a los Estados Unidos que desata nacionalismos y xenofobias. Quiero preguntarle, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, estas sanciones por el uso de drones a Irán y el anuncio de más sanciones a Irán, ¿tendrá algún efecto para tratar de bajar la tensión y lograr que se replegue la escalada, o no tienen en sentido práctico una implicación en la energía y la voluntad que ha demostrado desde el ayatolá para abajo todos los líderes iraníes? Creo que lo has dicho muy bien en lo que has dicho en la primera parte. Es un movimiento de casi diplomático más que punitivo, en la que la intención de detrás realmente es quitarle importancia, bajarle la tensión y hablar de algo que realmente no hace daño prácticamente a Irán, y simplemente marca el querer dejar de darle demasiada importancia a lo que ha sido ese ataque, ¿no? Que en realidad es un ataque de bastantes cientos, pero que con la tecnología que lo ha parado, pues bueno, no ha significado gran cosa. Es casi un show, ¿no? Es decir, si no fuese tan trágico lo que hay detrás, en la que prácticamente hasta los dos actores que están en él parece que se han puesto de acuerdo para organizarlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, toda la razón. Es decir, no creo que esas sanciones no son más que un medio para mostrarse. Quiero y necesito, porque es imposible que me quede callado ante la barbaridad que he escuchado, es decir, y tengo que aclarar, por seriedad profesional y científica y académica, lo que escucho. Primero, en primer lugar, no hay ningún genocidio. El genocidio es algo muy serio, como ya expliqué en otra ocasión. Esa barbaridad de decir que hay un genocidio en un sitio concreto, que ha provocado, por cierto, el conflicto desde que se ha desatado desde hace unos meses. Hay unas leyes de la guerra, para bien o para mal. Eso es la Convención de Ginebra. Son 4 convenios de 1949, con un anexo en 77,
que a su vez fueron precedidos por los convenios de La Haya de 1899 y 1907, y en las que tiene muy claro la actuación. Obviamente es trágico que una población quede inmersa y atrapada en una zona muy determinada que está bajo la autoridad de un poder religioso bastante contrario a cualquier forma de derechos humanos, y que expulsó a la legítima autoridad palestina. No existe allí la autoridad palestina, ¿sí? Aunque por razones ideológicas y tal, pues la autoridad palestina no se atreva a declarar ilegal completa en la Hamas y prefiera ponerse enfrente a Israel. Lo cierto es que esa legislación dice muy claramente, la protección civil, que los civiles obviamente deben de abstenerse de combatir, cosa que desgraciadamente no ocurre masivamente. La parte que controla la población civil no debe exponerla a un mayor riesgo de sufrir daños utilizando el escudo humano, cosa que tampoco ocurre. Y la fuerza atacante obviamente debe tomar precauciones para evitar o reducir al mínimo el número excesivo de víctimas civiles a atacar objetivos legítimos, cosa que trágicamente es muy difícil de cumplir. Formalmente lo hace, oficialmente formalmente lo hace, pero claro, obviamente es verdad que dado la cantidad de población y los límites del tamaño territorial es prácticamente imposible, y la cantidad de muertos es enorme. Eso es verdad, es una tragedia tremenda, pero eso es la guerra, señores. La guerra es eso. ¿Qué es la guerra? No es un juego de ajedrez, es terrible y es horrible, pero no es ninguna matanza, ni un genocidio hecho sobre una superpotencia, sobre una pobre población. Eso es una aberración demagógica que, desde luego, es intolerable, además de muy poco seria. Sí, es muy poco seria. Entonces, Israel tampoco es una superpotencia, es un país de mínimos tamaño, de pocos millones de población, y sí, una fuerza, se ha hecho una fuerza militar importante que tampoco domina en la región. ¿Cómo va a dominar? ¿Va a dominar a quién? ¿A Egipto o a la península arábiga? ¿A quién domina Israel? Por favor. Entonces, es una potencia, eso sí, defensiva, que tiene casi en sus mismas capacidades, hasta la cocina, que diríamos en España, tiene territorios obviamente hostiles, porque lógicamente por parte de la autoridad palestina reclama de una vez su legítimo Estado, y por otra parte tiene una parte en la que se debía de haber ocupado, no por Israel, sino por Naciones Unidas, o atreverse la autoridad palestina a tomar de una vez responsabilidad y someter y derrotar a Hamas en Gaza. Entonces, queda esto dicho. Quiero dejar claro mi total oposición y casi pues indignación ante semejantes palabras dicho por el panelista, porque me parece absolutamente fuera de la realidad y absolutamente demagógicas. Y para concluir por lo que has planteado, evidentemente una visión de Trump supondría, en la utilización de, por ejemplo, las sanciones no utilizadas demagógicamente ni con objetivos pues de planteamiento casi teatral como es ahora, sino posiblemente no se habría producido la escalada con Rusia, o estaríamos en otra situación en cuanto a Oriente Medio, porque su visión o lo que va a acontecer a partir del año que viene son unos criterios que no obedecen a grandes agendas internacionales con supuestas cruzadas por X valores impuestos por determinadas ideologías, sino el pragmatismo de las necesidades de cada nación y la resolución bilateralmente de todas las cuestiones. Así que, bueno, concluyo con ello, y que vuelvo a decir una vez más, este año va a ser muy importante, y sobre todo lo que se decida a partir de noviembre en los Estados Unidos para todo el mundo, para bien o para mal, pero todo es así. Hay que decir además que luego del anuncio de estas sanciones a Irán, el presidente Joe Biden elevó un poco el tono, como lo anunciamos en nuestra presentación de este programa, a favor de Israel. Dijo textualmente: vamos a garantizar la seguridad de Israel y de nuestros aliados. En una mala traducción, y perdónenme aquí el error, dijo el doctor
presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estamos comprometidos con la seguridad de Israel. La palabra compromiso no admite otra traducción y dice, estamos comprometidos, lo resalta, con la seguridad de nuestro personal y de nuestros socios en la región. Y va más allá y dice, no dudaremos en tomar todas las medidas necesarias, escuchen bien, para obligar a rendir cuentas. Lo cierto es que en Estados Unidos ha existido una política de Estado muy clara de defensa y de protección a Israel, independientemente de los gobiernos que estén. Algunos con una posición mucho más férrea, como es en el caso de los gobiernos republicanos, y otros con una posición un poco con un nivel de moderación, pero también con apoyo al Estado de Israel desde los Estados Unidos. Doctor Gabriel Orozco, estas sanciones y el anuncio de más sanciones tendrán alguna implicación favorable para el desescalamiento del conflicto o por el contrario, el efecto todavía no está muy claro cómo manejan este tipo de sanciones las naciones que las reciben y las utilizan para fortalecer su legitimidad, acompañamiento y discurso nacionalista? Sí, en el caso yo creo que de Irán es claro que las sanciones se han mantenido, es claro que ha habido toda una estrategia por seguir cortando, digamos, cualquier opción de ingreso de Irán al mercado petrolero. Si bien es cierto, durante la administración Obama se habían intentado suavizar esas sanciones y luego Donald Trump volvió a subir el tono frente a Irán. Creo que en eso ha habido más continuidad que otra cosa, digamos. En ese sentido, pues la economía de Irán se ha visto muy golpeada, ciertamente ha quedado muy debilitado, pero más allá, digamos, de las sanciones y volviendo un poco al debate sobre las dinámicas, el complejo de seguridad regional en Oriente Medio, desconocer el rol de Israel como, digamos, gran poder dentro de Oriente Medio, yo creo que no es tampoco serio, digamos. Yo creo que ciertamente Israel tiene un papel protagónico de pretensión hegemónica, no es una víctima nada más que se trata de defender, así lo tratan de presentar o crear esa narrativa, pero pues Israel tiene un rol en el concierto. Es verdad que en medio del oasis, digamos, de regímenes dictatoriales, autocráticos, de teocráticos como lo es Irán o como lo es Arabia Saudita, pues la única medio democracia que hay, que es la de Israel, pues es la que hay que apoyar, digamos, y obviamente el país que ostenta o por lo menos pregona los principios y valores del libre mercado y de la defensa de las individualidades, pues es el país, digamos, en el cual Occidente se ve más reflejado y obviamente hay que apoyarlo. Pero eso, insisto, no es un cheque en blanco ni puede convertirse en una carta blanca para que Israel siga haciendo lo que está haciendo, que claramente tiene visos de genocidio, claramente tiene visos de injerencia, claramente tiene visos, inclusive en la forma como se han eh, referido los líderes. Ayer escuchaba a Bernie Sanders, el senador demócrata, una de las voces más, digamos, diáfanas en todo este tema de Israel, en donde varios líderes se referían a los palestinos como animales, o sea, que eran seres peor que animales. Yo creo que esa desubjetivación y esa cosificación del pueblo palestino, yo creo que en parte ha calado mucho en los sistemas de defensa israelíes y cuando bombardean, cuando hacen actos en donde se presta ayuda humanitaria y prácticamente hay bombardeos discriminados, en donde lanzan material bélico que está prohibido por convenciones internacionales, pues claramente pues lo que vemos es que Israel tiene un discurso y una forma de ver la situación
Palestina muy dramática, muy deshumanizada. Y yo creo que no cabe esto con todos los otros avances que tiene Israel, no solamente en términos económicos, en términos de empresas, en términos tecnológicos, sino también con el espíritu mismo del judaísmo, ¿no? Que es un espíritu de compasión, es un espíritu de hermandad, y yo creo que por eso insisto en mi planteamiento de que en estos momentos Israel no está representado dentro del gobierno de Netanyahu. Y esto yo creo que es el gran dilema que tiene en estos momentos Occidente, incluido la Unión Europea, incluido Estados Unidos y otros países occidentales, porque en estos momentos hay que apoyar a Israel sí o sí. O sea, no se puede darle la espalda en una situación de tanta crisis, pero está claro también que Israel en estos momentos está cooptado por un poder absolutamente radical, una visión absolutamente deshumanizada de lo que significa la política exterior, y yo creo que en este sentido también pues lo que se estará presionando es para un tipo de, digamos, búsqueda de transición. Ya ha habido voces dentro de el Congreso de los Estados Unidos que están hablando de esto, pero sin duda alguna en cuanto a las sanciones y en cuanto al discurso, tiene que ir Lance Ristre frente a Irán, porque a Israel hay que apoyarlo, pero la gran disyuntiva, creo yo, está en eso, en que el gobierno de Israel en estos momentos no es la solución para desescalar el conflicto. Desescalar el conflicto implica entonces mucho más que tomar partido y fijar una posición radical y firme, como algunos analistas dicen. Dicen que en estos temas es imposible la imparcialidad y la neutralidad o la objetividad. Quienes diferimos de esta postura, creemos que es posible la convivencia pacífica en Oriente Medio, que un lugar común entre pueblos hermanos no solamente es una posibilidad, sino debe ser el norte, el sentido, la razón, la causa y el propósito de la convivencia misma. Convivir para superar las diferencias es, desde todo punto de vista, un propósito global que está siendo ignorado por las naciones del mundo. Hasta que se tome una nueva conciencia y se avance en este sentido, no se superarán esas diferencias, tanto ideológicas como políticas, y por supuesto, diferencias que se han traducido en violencia, en muerte y en agresiones recíprocas. Ha transcurrido el tiempo, despedimos al doctor Víctor Herrera, quien tuvo otros compromisos en su agenda y gentilmente participó en este debate. Y le quiero preguntar a Tati Enríquez. Doctora Tati, ¿qué podemos esperar entonces de estas declaraciones? ¿Se seguirá instrumentalizando el conflicto en el discurso electoral o seguirá la política de Estado de las sanciones sin intervención? Un poco de todo. Hay que poner en la balanza un poquito de las sanciones, un poquito de todo, porque es que estamos en un año determinante, estamos en un año electoral en donde pues aquí todo lo que diga el mandatario de la Casa Blanca es fundamental para quedar o no quedar nuevamente en esa silla gubernamental. Así que vamos a ver de todo un poco, por supuesto, y lo que nos tiene realmente, yo sé que usted no quiere tocar el tema hoy, pero lo que realmente está pues ardiendo aquí como el rancho, como se dice allá en nuestra tierra, es el juicio o la escogencia de los jurados del presidente, del expresidente Donald Trump, en donde ya también el presidente Biden se pronunció y dijo que estaba un poquito alejado de la situación y que hay que dejar manejar al juez Merchan pues la situación. Y hoy pues fue un desastre en el tema de la escogencia de los testigos electorales, y eso también está marcando muchísimo que ver
con pues las declaraciones que haga Biden, porque todo va a estar inclinado, por supuesto, a las votaciones de este próximo noviembre aquí en los Estados Unidos, en donde escogeremos al próximo presidente, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora Tati, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, y que esos jurados sean lo más imparciales posibles. Se tratará de hacerlo, pero eso va a estar un poco complicado. Precisamente por eso fue que ocurrió el desastre el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Muchísimas gracias. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ha transcurrido el tiempo, pero para concluir este debate que demuestra la diversidad y la capacidad que se tiene para manifestar la opinión sin necesidad de generar incendios y llamar a puntos en común, yo quisiera preguntarle, en su sabiduría y capacidad analítica, ¿qué nos espera? ¿Seguirán estas sanciones sin intervenciones y sin resultados? ¿La mano invisible operará por encima de la mano peluda, que yo llamo, para utilizar términos económicos, en la planificación? Sí, bueno, primero, por supuesto, celebro incluso que haya encontrado algo en común, incluso coincidir con el doctor Orozco en cuanto a que evidentemente hay que apoyar a Israel en una situación tan absurda como la que, una táctica tan continua como la que hace Irán y otros actores alrededor. Y también, aunque tenga un gobierno que siempre hemos criticado y absolutamente preocupado solo de subsistir a costa de lo que sea, pero que evidentemente, es decir, la racionalidad, y en un momento en el cambio de paradigma económico a nivel mundial, como he explicado muchas veces, es que el pragmatismo se va imponiendo, no va a escalar porque ninguno de los actores le conviene. Desgraciadamente tiene más de teatralidad lo que está pasando, sobre todo la parte de Irán, de lo que parece, aunque sea con demasiada sangre. Y desde luego, obviamente, Julio César, no puede haber ninguna posibilidad de poder llegar a algún tipo de entendimiento mientras haya enormes masas de población que le niegan el derecho a existir siquiera a otros. Entonces, y en algún momento eso se tendrá que retorcer. En este momento, desde luego, estamos a la espera, aunque parezca un poco patético, es decir, de lo que se decide en estos momentos en la elección de Estados Unidos, y desde luego todo el tipo de sanciones y de normas no es más que un juego político que queda a la espera. No es el gran escenario, no va a volver a ser el gran escenario en este momento Oriente Medio, ni muchísimo menos. El gran escenario y lo que va a determinar cambios posibles, tanto tecnológicos como de praxis económica a nivel y financiero y hasta fiscal, va a ser lo que va a pasar en todas las relaciones de prácticamente Occidente, sobre todo con Asia y en Asia-Pacífico, y las distancias que eso va a conllevar alrededor. Entonces, realmente estamos en un momento importante en la que los actores se están preparando para esa batalla real de fondo, ¿no? Todos los demás son escenarios que van ocurriendo secundarios. Por cierto, simplemente decir una cosa, por cierto, sobre Irán. En este momento la Argentina dio la sentencia definitiva en sus altas cortes y declaró que Hezbollah y Irán fueron los responsables de varios atentados en territorio. Sería eso un casus belli. O sea, en este momento Argentina podría declararla. Y eso no va a ocurrir por el tema del pragmático, pero realmente cada uno va sentándose en la realidad que tiene, y lo que se va a jugar es en otros grandes teatros y a partir del año que viene. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a vosotros. Doctor Gabriel Orozco, para concluir, estas medidas contra Irán, estas sanciones sin intervención, ¿provocarán algún efecto? ¿Qué podremos esperar en los próximos días? ¿Desescalamiento o tendrán vida propia las decisiones
tanto de Irán como de Israel, más allá de lo que pueda decir la comunidad internacional? Sí, yo creo que tendrán vida propia, pero en el marco de lo que significa el desescalamiento. O sea, veo como una combinación de ambas cosas. Es decir, las sanciones per se no van a hacer que Irán contraataque o se vaya a lanza en ristre en una guerra directa contra Israel. Y lo que sí veo más bien es que ambas partes van a buscar desescalar porque en estos momentos un conflicto directo a nadie le conviene. Digamos que el escenario internacional está tan convulso y hay tanta tensión que un conflicto directo no creo que vaya a darse como tal. Y esto va a implicar obviamente que pues ambos se reclamen como vencedores, como que lograron disuadir al otro, y por supuesto del lado occidental de que las sanciones funcionaron, pero pues claramente lo que hay es una motivación por no generar más inestabilidad. Y Irán también seguirse mostrando como un actor relevante, como el gran contrapeso de Israel, y sobre todo a través de Hamas. Claro que coincidimos en lo de que hay que apoyar a Israel, pero insisto, no se le puede apoyar en la forma como está haciendo ahora. Es decir, Estados Unidos no puede tener una forma incondicional de apoyo, no puede haber una forma única, y sobre todo no puede ser esto una carta en blanco, un cheque en blanco. Y yo creo que ahí es donde está el quick. Yo creo que esto va a llegar a un límite. Sí coincido con quienes han hablado de que hasta ahora um, el tema se va a definir en parte con las elecciones. Yo creo que esto tiene un impacto directo en las elecciones. Por supuesto, para el Partido Republicano está claro que sí hay que dar un cheque en blanco a Israel, pero para el Partido Demócrata no. Y como lo maneje Biden, como lo maneje el Partido Demócrata, va a ser determinante en el futuro de la carrera a la Casa Blanca. Un cordial saludo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel Orozco. Lo hemos visto, una situación de altísima tensión en Oriente Medio. En lugar de ponerle fin al conflicto, las partes se repliegan para avanzar. En un ejercicio estratégico, cada ataque parece ser un encendedor natural de la combustión que despierta grandes pasiones. Y esas pasiones terminan siendo la racionalidad de las decisiones. Si la racionalidad está soportada en pasiones, los criterios de solución de conflictos se tornan terrenos minados y escenarios difíciles. Es hora de que alguien ponga una voz sensata, neutral, propiciadora de consensos, de diálogos y de soluciones, sin los pacificadores que tanto bendice el Islam, el cristianismo y el judaísmo como religiones abrahámicas que orientan no solo la cultura y la actividad social de los pueblos, sino los principios, los valores y la fundamentación ética de la conciencia colectiva, no está promovida e impulsada por liderazgos que promuevan la paz, difícilmente se podrá resolver este conflicto. Nosotros en Colombia, en América Latina y en el mundo tenemos grandes comunidades tanto de palestinos como de israelíes, de judíos, de hebreos, y también comunidades y buenas relaciones con Irán en este momento en nuestro país. El llamado desde aquí es a superar las diferencias, a encontrar los puntos en común y hallar el camino de la paz que tiene en Abraham el verdadero origen de la historia de la humanidad. Ese tronco común debe unirnos y nunca más dividirnos. Que sea la paz en Israel, que sea la paz en el mundo árabe,
que sea la paz en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Nos estamos viendo en todas partes.